Gracias. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya todas las cosas habían sido designadas, completadas. Y aún, Señor, a medida que miramos los días pasar, podemos ver, Señor, que ese plan tuyo se ha ido realizando. Gracias por este tiempo, Señor, donde vamos a ser expuestos a tu palabra, donde vamos a conocer, Señor, a un Rey de la Gloria, la vida de un hombre que fue perseguido, atacado, fue a un Señor acusado, pero que a la verdad todo esto, Señor, estaba orquestado por ti, porque tu plan se llevaba a cabo en ese tiempo, Señor. Y hoy podemos también, Señor, apreciar que hay muchas luchas y muchos ataques y muchos conflictos, Señor. Que cuando predicamos el evangelio verdadero, Señor, aún quizás hay muchos que no les gusta, hay muchos que lo aprecian, Señor, pero así está designado por ti, Señor. Ayúdanos a que nuestras bases sean firmes. Ayúdanos en este día a que podamos comprender lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos en este día, Señor, a que podamos entender, Señor, lo que tú nos hablas a través de esta carta, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que a un rey a través de esta revelación, amado Dios, especial, tú quieres que nosotros te conozcamos a ti y que podamos, Señor, aún tener un conocimiento de cómo, Señor eterno, actuar ante las dificultades, problemas que se van a presentar en la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos hoy. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, que hoy nuestros ojos sean abiertos para poder mirar la ley, las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra, Señor, y que a mis hermanos, Señor, hoy podamos, Rey del cielo, pueden estar atentos y con un corazón dispuesto, Señor, y que podamos hoy entender lo que tú nos quieres enseñar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, por mis hermanos, los cuales, Señor, ya estaba dispuesto en tu corazón, en tu voluntad de que hoy se congregasen en este lugar. Ayúdanos, Señor, y respáldanos. Y te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bien, así como les estaba anunciando, y vamos a tratar un tema bastante importante y es la autenticidad del Evangelio. Y hemos venido estudiando esta carta de escrita a las iglesias ubicadas en Galacia, y es una carta que nos enseña muchas cosas. Es una carta que nos enseña a mirar el evangelio, que cuando es verdadero podemos mirar el efecto que causa en el corazón de aquel que lo recibe. Amén. Y creo que usted puede ser testigo de esto, que cuando usted escucha el verdadero evangelio, no es en vano. Algo tiene que pasar en su vida. Amén. Entonces, hoy vamos a estar leyendo capítulo 2 del libro de Gálatas, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo en esta mañana. Yo quiero que usted me siga, quiero leer en la versión NTV. Usted me va a seguir, pues no sé si Debbie lo puede colocar ahí en pantalla. Nueva traducción viviente, Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Bien, dice la escritura así. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Recuerde que está hablando, ¿quién está hablando? Recuerde que Pablo le está hablando a los hermanos de Galacia, le está hablando algo que sucedió ya en Hechos, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Y dice que luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles.
Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era, ¿qué? Griego. Versículo 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos. Falsos. Cristianos en realidad. Falsos cristianos en realidad. Que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Versículo 6 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de este paso, su fama de grandes líderes a mí no me afecta nada porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como les había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Verso 10. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Amén. Si usted pudo analizar la lectura, podemos mirar algo sorprendente. Podemos mirar al apóstol Pablo haciendo un viaje, al apóstol Pablo reuniéndose con los apóstoles, y podemos mirar también al apóstol Pablo recibiendo una aprobación de lo que él estaba anunciando. Recordemos que Pedro fue designado para predicar el evangelio a quienes, a los judíos. Y Pablo fue designado para predicar el evangelio a quién, a los gentiles. Amén. Entonces, hoy vamos a manejar estos 3 puntos, estos 10 versículos en 3 puntos específicos. Pero no antes, queremos hoy que usted entienda algo muy importante, y es acerca del carácter auténtico del evangelio. Como lo estudiaron en el capítulo 1, evangelio solamente, ¿cuántos hay? 1. Y como dijo Pablo a los hermanos de Galacia en Gálatas capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco, él dice que cuando escuchó, miró que habían ellos inclinado su oído y muchos ya estaban procediendo de la misma manera, de que los falsos maestros estaban añadiéndole la obra de Cristo otras cosas. Pablo, ¿qué es lo que dijo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Apartado. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes inclinaron su oído a algo diferente a lo que ya fue predicado a ustedes. Pablo, podemos mirar en su carta el asombro, y podemos decir también que podemos mirar su rostro cambiante en cada letra de esta carta, de cómo él se sorprende que después de haber recibido el evangelio de verdad, ahora ellos están escuchando y muchos actuando de acuerdo a un evangelio diferente. Pablo dice, no es que haya otro, sino que algunos lo han, ¿qué? Pervertido. Pregunto, ¿se ve esto hoy en día? Claro que sí. Usted puede mirar hoy, mis hermanos, y esto es real cuando usted acude a los medios de comunicación, redes sociales. Usted puede mirar a todos los domingos desde las 7 de la mañana, usted puede mirar
a muchos ministerios exponiendo la palabra, entre comillas, y ministerios muy activos en actividades, en entretener al pueblo, pero cuando usted conoce el verdadero evangelio, usted puede sacar conclusión. ¿Es o no es? ¿Cierto? Pero para poder diferenciar el evangelio verdadero y evangelio falso, ¿qué debe haber en usted? Un buen fundamento. Tiene que conocer la escritura, ¿cierto? Tiene que entender la escritura para que usted pueda discernir. Voy a hacer una analogía antes de continuar. Hay personas que a medida del tiempo y de acuerdo a sus negocios, de acuerdo a su trabajo, de manejar dinero en empresas, en diferentes trabajos, se acostumbran y ellos tienen un desarrollo de ciertas habilidades que conocen que al momento de tocar un billete, ellos saben que si es falso o es que verdadero. Y ellos desarrollan esa habilidad. Pero la mejor manera, hermano, de saber si un billete es falso es colocarle al frente un billete verdadero. Y usted va a notar la diferencia de cuál es el falso y cuál es el verdadero. Cuando usted conoce el evangelio, por eso era que Pablo decía con toda seguridad en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del qué. A ver, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Por qué usted no se avergüenza del evangelio? Porque Pablo dice, porque es poder de Dios, porque él mismo había experimentado en su vida, imagínense un hombre después de ser perseguidor, ahora es perseguido. Un hombre que había experimentado el cambio en su vida, no solamente en su mente, sino en todo su ser. Recordemos que Ezequiel venía anunciando algo y dijo, en aquellos tiempos quitaré el corazón de qué? De piedra y colocaré un corazón de qué? De carne. Y ya estaba hablando acerca del nuevo nacimiento. ¿Sabe cuántas personas hay en miles de iglesias en todo el mundo que no han sido salvas y que todos los domingos escuchan un mensaje, pero que no es el verdadero mensaje? El verdadero evangelio convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. No solamente es un cambio intelectual. Escuche, en estos días ya en Cincelejo, en las escuelas bíblicas, estábamos terminando, bueno, ya el próximo miércoles terminamos la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y tomamos un tema especial acerca de la verdadera convicción en la persona que es escogida por Dios y que en ese tiempo, en ese momento, el Evangelio le es predicado y miramos cómo la obra de Dios actúa en esa persona. Y sabemos de que el Señor le decía a sus discípulos en Juan capítulo 14, 16 también, dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Y qué más? Y de juicio. ¿Cierto? Entonces hablamos de un punto interesante. Mire, ponga atención a esto. Hablamos de un punto interesante. Cuando hablamos acerca de la verdadera convicción del Espíritu en aquella persona, hablamos acerca que aquella persona que escucha el Evangelio y que el Espíritu Santo lo convence de pecado, esa persona inmediatamente tiene un cambio en su corazón y en sus pensamientos. Porque reconoce su culpabilidad, tiene ansias de conocer al Salvador y dice, he pecado contra Dios. Así como sucedió a aquellos 3,000 personas que se convirtieron en Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. La primera predicación del apóstol Pedro. Y hablamos esto, hermano, de algo, y yo me pongo a pensar todos los días, no han tenido una verdadera convicción. Mire, usted puede saber toda la Biblia, usted puede saber de que Cristo murió por los pecadores, usted puede saber de que hay un lugar donde irán todos los
pecadores, los que están bajo la ira del Señor, usted puede saber de que el Señor revive a través de su sangre, lo puede saber aquí, lo puede saber intelectualmente. Y hablamos de esa convicción donde la persona sabe esto, pero aún sigue viviendo en su pecado. La verdadera convicción, la persona reconoce, no por ella misma, sino por la influencia directa del Espíritu Santo, que necesita un Salvador. Dígale a su vecino, seguro que estás abrazando el verdadero evangelio. Y esta cuestión del verdadero evangelio, del carácter auténtico del evangelio, hermano, no es algo privado, no es algo que no tiene sentido, es algo importante. ¿Por qué es algo importante? Porque la vida eterna depende de ella. ¿La vida eterna qué? Depende de ella. Debes asegurarte de que estás abrazando el verdadero evangelio, que estás escuchando el evangelio de Jesucristo, el que predicaron los apóstoles. Y vamos a conocer que en ese viaje del apóstol Pablo a Jerusalén, él tenía un temor. Pero no el temor de que él estaba predicando algo diferente, no, él sabía que predicando un evangelio. Él tenía algo cerca de a quienes él les había predicado el evangelio. ¿Ven? Entonces, vamos a entender hoy de que en el capítulo 1 también se les había enseñado, hermanos, de que habían levantado acusaciones no solamente contra el Evangelio de Cristo, sino contra el portador del Evangelio de Cristo. ¿Quién era en este caso? Pablo. Era Pablo en este caso, portador. Y se había levantado estos falsos maestros diciendo, a ver si alguno se acuerda, ¿qué era lo que decían ellos? Bueno, sí, Cristo, la salvación es por gracia, pero también las obras de la ley. Cristo más. No sé si usted se ha dado cuenta hoy algo. Y es que hoy muchos cristianos, entre comillas, están volviendo su mirada al Sinaí y le están dando la espalda a quién? A la cruz. ¿En qué sentido, hermanos? Porque están haciendo prácticas judías, están celebrando muchas fiestas judías, están celebrando y aún se visten y hablan, tienen cánticos judíos que ellos mismos entienden, pero no cantan. Y esto hay que entenderlo. Gracias a Dios. Usted todos los días que se despierte, dígale, Señor, gracias, Señor, porque estoy escuchando el verdadero evangelio. Y ese verdadero evangelio está haciendo efecto en mi vida, y ese efecto en mi vida está abriendo mis ojos, mis oídos, y lo estoy viviendo también. ¿Eh? Entonces, hay algo acá. Ellos, falsos maestros, querían añadir las obras de la ley. ¿Sabes cuáles son las obras de la ley? La ley de Moisés, más las prácticas que ellos le agregaron, como el lavarse las manos antes de comer el pan, y ciertas prácticas ellos le estaban añadiendo a la salvación por gracia. Amén. Entonces, el ataque personal, estoy haciendo como una introducción para que cuando entremos al capítulo 2, ya usted sepa de qué vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, el ataque personal a Pablo, los falsos maestros sugerían que él no era íntegro. Escuche, mira la acusación, que él no era qué, y que Pablo estaba enseñando un mensaje incompleto. Y es aquí donde Pablo le refuta esto, mi hermano, que si esto fuera cierto, que si él estuviera predicando un evangelio falso o evangelio incompleto, entonces él no sería un siervo que estuviera padeciendo todas las persecuciones que él tuvo que padecer por causa del evangelio. Por favor, abra su Biblia un momento. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, 2 Corintios, versículo 24.
Este pasaje nos va a hablar acerca de todo lo que Pablo padecía por causa de quién, de predicar un evangelio verdadero. El 24 dice en la NTV, dice, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 ¿qué? Ahora, ¿quién se lo dio? Los líderes ¿qué? Judíos. ¿Le dieron cuántos latigazos? 39 latigazos. 3 veces, el versículo 25. Estoy ubicado en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Versículo 25 dice, 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. ¿A dónde? Y he estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Todo esto que Pablo relata aquí a los corintios, él estaba diciendo, si el evangelio que yo predicara fuera un evangelio falso o un evangelio incompleto, yo no sufriría todas estas cosas de las cuales les estoy contando. Imagínense que en todas estas cartas Pablo era perseguido. Pablo predicaba hoy aquí y más atrás venían los falsos maestros diciéndole lo que Pablo predicó es mentira porque él está predicando un evangelio incompleto. El evangelio completo es Cristo, sí, pero más otras cosas para que ustedes puedan ser agradables a Dios. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Okay. Entonces, mi hermano, la otra acusación la vimos, creo que la vieron la semana pasada, el pastor David, el pastor José, que han estado predicando. Ellos sugerían que Pablo había recibido el mensaje que él predicaba, no de Dios, sino de quién, de los hombres. Y que el mensaje que él predicaba era diferente a lo que los apóstoles predicaban. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, el mismo Pablo lo revela y dice de que el evangelio que él predicaba era verdadero? Porque 2 puntos. Ahora, el evangelio que usted ha recibido es verdadero porque 2 puntos. 1, su cambio de vida solo pudo deberse a la obra de Dios. Un evangelio de hombres no cambia tu corazón de uno de piedra a uno de carne. Cuando hablamos de la convicción verdadera, estamos hablando de la intervención de Dios a través del Espíritu Santo en el corazón de una persona o en una persona que hace cambiar su corazón de piedra a uno de carne. O sea, quiero que entiendas algo acá. Ahora que somos cristianos, nosotros somos más sensibles a la convicción del Espíritu Santo porque somos más dados a perdonar, a arrepentirnos y a reconocer nuestros errores. ¿No está pasando eso en nosotros? Revisen. Amén. Ahora que soy cristiano y que ya no tengo un corazón de piedra, antes yo no perdonaba porque tenía un corazón de piedra, antes decía que lo perdone Dios, yo no. ¿Y decíamos así? Le dijo una vez, perdón que meta aquí un poquito de fútbol. Una vez le dijo Maradona a Chilaver, y yo lo perdono, pero a mi casa no entra. Este era nuestro decir cuando teníamos el corazón de ¿qué? De piedra. Pero ahora que tenemos un corazón de carne, hermano, ahora somos más dados a perdonar porque somos más sensibles a la convicción del Espíritu Santo. Arrepentimiento, somos más dados a ir a arrepentirnos y a reconocer nuestras faltas delante de Dios. Por eso Pablo les decía a los corintios, examinaos si estáis en la verdadera fe.
¿Por qué le dijo esto? Porque ellos habían levantado una acusación contra él diciendo que él no era un apóstol verdadero. ¿Eh? Su cambio de vida solo pudo deberse a una obra de Dios. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, que si Dios ha actuado en nuestra vida, debe haber un cambio. Si el verdadero evangelio está en nuestra vida, Él está actuando, está llevando a pensar bíblicamente, a conducirnos bíblicamente, a hablar bíblicamente y a resolver las dificultades bíblicamente. Cuando teníamos el corazón de piedra, nuestras dificultades lo respondíamos ¿cómo? Cuando teníamos el corazón de piedra, los momentos difíciles, ¿a dónde íbamos? O íbamos a donde el cura, o comprábamos el agua bendita, o íbamos a otras partes porque queríamos solución a los problemas. Cuando teníamos el corazón de piedra, cuando se presentaba alguna dificultad en el hogar, nosotros lo que primero hacíamos era con la maleta más grande, empaco mi ropa y no, ahora no. Tenemos un corazón de carne. Y las cosas ahora son ¿qué? Diferentes. Yo actúo bíblicamente, pienso bíblicamente, hablo bíblicamente, me conduzco bíblicamente y ¿qué hago? Los problemas los manejo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y vemos a Pablo en defensa del evangelio que él predicaba. Vemos a Pablo cómo su vida fue restaurada en un abrir de ojos. Usted me pregunta, ¿y cómo fue eso? No lo sé. Solo sé que fue un abrir de ojos. Hechos capítulo 9 habla acerca de la conversión del apóstol, de Pablo, Saulo de Tarso, cuando iba hacia Damasco. Amén. Segundo punto, que su experiencia de conversión no fue intelectual, sino que espiritual. O sea, cuando el evangelio llegó a la vida de Pablo, de este hombre, escuche bien, hubo una verdadera conversión. ¿Qué fue lo que hubo, hermano? Hubo una verdadera conversión. No fue una conversión intelectual, como el ejemplo que les colocaba ahorita, de saber todas las cosas bíblicas intelectualmente, pero lo que sabes intelectualmente no ha afectado tu corazón acerca de la Escritura. Él tenía conocimiento. Antes de llegar al cristianismo, tenía conocimiento. Fue preparado de parte de Gamaliel. Tenía amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Y podemos mirar, hermanos, cómo este evangelio hizo una obra tan tremenda. Nuevamente reitero lo que dice Romanos 1:16. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Para salvación. Por eso no se avergonzaba. Entonces, esta experiencia que él tuvo de conversión no fue intelectual, sino ¿cómo? Hermano, si usted mira a una persona que conoce mucha escritura y que incluso le predica, pero si usted mira que está viviendo aún en sus pecados, dígale, vaya y arrepiéntase. Quizás Dios tenga misericordia de usted. Que lo que sabe aún no ha actuado en su corazón. Número 3, que el testimonio, escuche, mire, solamente quiero que mire usted la figura de este hombre, aunque aquí el centro es Cristo, quien obra en cada corazón. Y podemos mirar, hermanos, que el testimonio de otros creyentes que habían escuchado a los apóstoles certificaban que el mensaje de Pablo era verdadero. Aquellos que Pablo les había predicado y que también había escuchado el evangelio que predicaban los apóstoles, ellos decían, realmente este hombre es de Dios y lo que predica es de Dios porque su evangelio es igual al que predican los apóstoles. Amén. Ahora, en el capítulo 2, Pablo nuevamente va a defender lo que los falsos maestros por lo que la acusaban, el verdadero evangelio. Y empieza así. Gálatas capítulo 2, vamos a ver el versículo 1 y 2. Y vamos a manejar los siguientes puntos. Regálame la segunda diapositiva. Número 1, estos 10 versículos vamos a manejarlo en 3 puntos diferentes para que usted tenga una amplitud acerca de cómo vamos a tratar este tema.
el primer punto, el primer versículo, que es del 1 al 2, Pablo dice que él viaja a Jerusalén y ese viaje es para comprobar la autenticidad del evangelio de Pablo. O sea, él viajó a Jerusalén, hermanos, para decirle a ellos, bueno, este es el evangelio que yo predico. Pero como le dije al principio, él no fue a ese viaje porque tenía miedo de lo que predicaba, no. ¿Cuántos creen que Pablo estaba seguro que lo que él predicaba era de Dios? Estamos convencidos, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a manejar también el segundo punto, el versículo del 3 al 6, vamos a manejar la reunión, que era esa reunión, era una, vamos a llamarla así, una explosión espiritual, porque en esa reunión que Pablo iba a tener en Jerusalén, iba a comprobar la autenticidad del evangelio que él predicaba. O sea, los apóstoles era donde iban, ¿se acuerda la analogía que coloqué del billete falso y el billete verdadero? Ellos iban a colocar, bueno, este es el evangelio que los apóstoles nosotros predicamos y el evangelio que Pablo predica es esto, y ellos van a dar un veredicto, y es si puede seguir o no puede seguir. En el tercer punto, que es del versículo 7 al 10, es donde viene el veredicto, hermano. La confirmación que si el evangelio que Pablo predica es auténtico o no es auténtico. Que si el billete es falso o no es falso. Vamos a unirnos al primer punto. Vamos a irnos al viaje de Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo, por favor. Dice la escritura, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Hay una pregunta que surge aquí en el versículo 1 y es, ¿por qué llevó a Tito? Y vamos a entender más adelante, ya que Tito era, número 1, un gentil, número 2, no se había circuncidado, y número 3, que se había convertido al Señor a través del evangelio que Pablo estaba predicando. El versículo dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera. Entonces, mis hermanos, aquí en este versículo vamos a anotar algo que nos llama la atención. Pasado 14 años, es posible, hermano, es posible que esta reunión se dio después de allá de Hechos capítulo 15. Si usted quiere en su casa leerlo, porque ahí se discutió, fue la primera asamblea donde se discutió acerca de la salvación por fe. Y es algo muy, muy interesante aquí, hermano. Entonces, Tito cumplía un papel y podemos mirar, cuando usted lee este versículo con corazón abierto, usted puede mirar que Pablo no subió por su propia cuenta, sino que le está diciendo porque Dios me reveló que subiera. O sea, podemos mirar a un Dios soberano, a un Dios providencial y a un Dios que orquesta todas las cosas para que su plan se lleve ¿qué? A cabo. Amén. No sé, quiero hacer un paréntesis. No sé si en su caminar diario y en sus actividades diarias hay cosas que a nosotros nos acontecen, hay cosas que a nosotros nos pasan, hermanos, y es ahí donde nosotros debemos parar y analizar un momento de que la providencia de Dios está obrando en lo que se está pasando. Escúchame, que la providencia, y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de la constante, relación de Dios con su creación y con sus creaciones. En este momento, la providencia de Dios está actuando en tu vida, abriendo tu mente y buscando unas causas segundas, quizás cuando el pastor
predicar está usando esa causa segunda para hacer entender que su plan brinda al Señor, que su plan no lo detiene. Amén. Pero ese plan no lo malentendamos. Es el plan de Dios que se ejecuta diariamente a través de la providencia de Dios hasta el fin. Amén. Lo que pasa en el día. Y peque, dirán pastor, y peque porque Dios sabía que iba a pasar. Aunque eres responsable de ese pecado, Dios, a través de su providencia, usa eso para llevar a cabo el plan de Dios. Amén. Entonces miremos aquí que Pablo dice que luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén y esta vez con Bernabé. ¿Y qué más? No se les habla de eso mismo. Sí, pero recordemos. Se ha leído en el Nuevo Testamento que los judíos no tenían nada que ver, no se gustaban para nada, no podían verse ni en pintura, porque había un conflicto con ellos, porque los judíos, todavía lo hay, escuche bien, ellos se creen el pueblo de Dios. Voy a hacer una pregunta aquí, nada de esto, pero un poquito relativo. ¿Usted cree que el Israel de hoy es el mismo Israel étnico del Antiguo Testamento? Y que el Israel de hoy, la nación como tal, es el pueblo de Dios elegido. En ese tiempo los israelitas estaban orgullosos porque Dios le había dado la ley, porque allá Dios le había dado un a ellos que no cumplieron, porque ellos tenían acceso al templo. Entonces, mis hermanos, hay algo hermoso acá. Creo que ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Creo que sí. Entonces, había algo acá, y era que Pablo había subido a Jerusalén porque había algo que solucionar, y era la veracidad, la integridad del Evangelio, era la autenticidad del Evangelio. Los falsos maestros venían diciendo: Pablo no predica un verdadero Evangelio, Pablo no es un hombre íntegro, Pablo predica un Evangelio incompleto, pero Pablo sube por revelación de Dios y sube, hermano, con un propósito, y ese propósito era el de demostrar que lo que él predicaba venía de Dios, era revelado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo interesante, hermano, que este pasaje es un pasaje quizás de los más importantes, ¿Sabe por qué, hermano? Porque es aquí donde se va a deducir la unidad de la iglesia. Es aquí donde se va a comprobar si la iglesia va a ser paulina o judía. Pero como dije al principio, Dios tiene todas las cosas que orquestadas, todas las cosas ya estaban dadas por Dios, y Dios fue orquestando todo para que se llevase a cabo ese plan. ¿Cuál era la preocupación de Pablo con los creyentes que habían escuchado el mensaje paulino? El mensaje paulino se trataba de la conversión, de el nuevo nacimiento, del evangelio, todo en la obra de Cristo, de la salvación solamente por la obra de Cristo. Los falsos maestros predicaban la salvación de Cristo más las obras de la ley. Entonces había alguna preocupación. Pablo subió a Jerusalén y lo que a él le preocupaba era qué se les iba a imponer a estos creyentes que habían escuchado la predicación de Pablo. Quiero que tengan una idea. Pablo está en Jerusalén, están los falsos maestros escuchando, los apóstoles, y Pablo está hablando, y supongamos que los apóstoles hubiesen dicho: bueno, tú traes aquí un griego, traes un gentil no circuncidado, ahora debes circuncidarlo. ¿Qué hubiese pasado? Solo imagino. Y Pablo
lo dice en el versículo 2, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo durante mi tiempo y me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. ¿Cuál es el esfuerzo? De que la predicación que él había anunciado a los gentiles no sirviera para nada. Quiero que refresque un momento tu memoria. La predicación de Pablo era solamente la predicación de los falsos maestros. ¿Cuál era? Cristo más las obras de la ley. Quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si ahora que usted ha conocido el Evangelio, usted tiene más paz en el corazón. Ya no hay esa carga en su vida. Ya no hay ese pesado yugo en usted que antes decíamos que tengo que hacer esto para agradar a Dios. Es que tengo que vestirme de esta manera para agradar a Dios. No me puedo colocar aretes porque si me los coloco desagrado a Dios. Es que tengo que estar, no tengo que entrar a ese lugar, no puedo pasar por este lugar, no puedo hablar con aquella persona porque si lo hago me contamino. Eso se volvía en una carga. Y también, hermano, era una carga para nosotros que decíamos, es que si yo hago esto, yo pierdo mi salvación. Esto era una carga para nosotros en aquel tiempo. Es que tengo que ayunar 40 días porque si yo no ayuno, si yo dejo un sábado sin ayunar, hermano, Dios se pone bravo conmigo. Yo le estoy diciendo que no ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual de cristiano. Pero si usted sabe algo, Dios no nos mandó a ayunar. No estoy diciendo que no ayune. Debe ayunar. Y el pastor puede convocar un ayuno un domingo, vamos a explicar la palabra. Pero recuerde que a los ayunos antes le dábamos unos motivos, Dios mío. Menos mal que nos arrepentimos ya. ¿Cierto? Entonces, eso se convertía en una carga muy pesada. Y Pablo llegó a Jerusalén con este temor, pero Dios estaba trabajando, Dios estaba orquestando todas las cosas y todo se fue dando porque Dios quería unir de los dos pueblos uno solo. Ustedes, Dios quería unir de los dos pueblos uno solo, los judíos y los gentiles. Y desde el Antiguo Testamento Dios venía anunciando, incluso, ahora le voy a dar la cita. Ya Dios le había anunciado a muchos de los discípulos que los gentiles iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Ahora se dan cuenta ustedes por qué los judíos rechazaban a los gentiles, porque los judíos decían que los gentiles no pertenecen al pueblo de Dios y que no podían acercarse al templo. Cierto punto. Había un muro que los separaba, los gentiles. Hay que preguntar, ¿es judío? Cuando usted ve a alguien, corazón cristiano, usted ve a alguien haciendo prácticas de Dios, y dígale, hermanito, ¿usted es judío? No, pero es que Israel es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es todo aquel que cree que Cristo murió en la cruz. El pueblo de Dios es aquel que cree que la salvación es en Cristo, que es por gracia y es creyendo. Ese es únicamente para su vecino. Somos hijos de Dios a través de la fe. ¿Sí? Esta es la preocupación de Pablo. ¿Qué hacer con esos nuevos creyentes? ¿Qué cosas le iban a imponer y qué no? Todo parece indicar que Pablo fue inquietado por una revelación porque esto se iba a solucionar. ¿Dónde? Ahora, en resumen, el primer punto, viaje para comprobar la autenticidad
el evangelio de Pablo. Pablo en Jerusalén estaba inquieto, Dios le dijo que fuera, porque él iba a mirar algo que Dios ya había orquestado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, ¿cierto? Y cuando usted es consciente de que Dios ya orquestó todas las cosas, pero eso no nos asume de nuestra responsabilidad. Tampoco quiero que entiendan la soberanía, mal entiendan la soberanía de Dios. Ah, pastor, es que yo pequé, como Dios ya sabía que iba a pecar, entonces no pasó nada. No, si pecaste, eres responsable de ese pecado. Pero es que Dios sabía, sí, pero Dios dejó en ti algo que se llama conciencia y moralidad. ¿Eh? Entonces, rebobinemos un momento. Pablo está en Jerusalén, perdona que sea tan repetitivo, pero yo estoy un poco cansado. Y el temor de Pablo, ¿cuál era? ¿Qué se le iba a imponer a estos creyentes que están explicando el evangelio que Pablo predicaba? ¿Qué cosas le iban a imponer? Entonces, ese viaje, decíamos que no fue por iniciativa de Pablo, no fue porque él quiso, sino porque Dios lo incitó, Dios así lo propuso en su corazón y Pablo fue a Jerusalén. Lo más tremendo es que el mismo Dios preparó a Pablo para lo que iba a pasar en esta vida. Y esa preparación nos lleva al punto número 2. Y este punto número 2 habla de la reunión para comprobar la autenticidad del evangelio de Pablo. ¿Sabes a quién se llevó Pablo para poder él? Esa fue la forma en que Dios le dijo, llévate a Tito, porque él es un gentil, no se ha circuncidado, no es judío, pero es convertido. Y cuando ellos lo vean, que tú lo presentes, muchos van a abrir los ojos, muchos van a decir, ¿y este qué? ¿Qué hace este gentil con nosotros aquí? Y viene, se presenta en la primera diapositiva, en el viaje para comprobar la autenticidad de Pablo, Pablo se llevó a Tito, número 1, para mostrar que los gentiles podían ser salvos sin necesidad de circuncidarse. Usted ve a alguien practicando las normas judías, dígale, ya te circuncidaste. No, pero es que eso, pero y entonces si practicas una cosa, no hagas la otra, no haces la otra, eres pecador. Si practicas una, la otra también. ¿El que le responde? Circuncídate. Y con un solo mandamiento que deje de cumplirse la ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Solamente imagínense eso. Entonces, y mire, yo quiero que usted mire lo que yo estoy viendo. Usted puede mirar a ese Dios hermoso, el que venimos aquí a escuchar su palabra, al que cantamos. Quiero que usted mire la mano de Dios obrando de una manera tan hermosa, tan, bueno, me escapa la palabra, tan, dándole inteligencia a Pablo. Dios coloca en el corazón de Pablo que se lleve a Tito para mostrar que los gentiles podían ser salvos sin necesidad de circuncidar. Recuerde que en el capítulo número 1, los falsos maestros querían imponerle a los hermanos gentiles, que la mayoría en las iglesias de Galacia, imponerle, ya fuiste salvo, entonces ahora tienes que cumplir la ley de Moisés, circunciso. Y esta era la pelea. Pablo a que no y ellos a que sí. Entonces Pablo se lleva a Tito y para demostrarles esto. Número 2, también para evitar que se impusiera la circuncisión como requisito para la salvación. Y número 3, para confirmar el evangelio. La salvación es por qué? Por gracia, no por normatividad. ¿Eh? Y que cualquiera le dice a ustedes, hermano, tiene que ayunar 40 días para que sea acepto delante de Dios. Hermano, la escritura dice, la salvación es por la fe en Jesucristo. Y esta fe no viene de mí, porque
que es un don de Dios. Efesios 2:8. Dios es quien te concede la fe y te concede ¿quién? Arrepentimiento. ¿Amén? Quiero hacerles una pregunta acá, otro paréntesis. ¿Por qué antes no respondía de algo? ¿Por qué antes no te interesabas así como estás atento, interesado ahorita en escuchar el mensaje de Dios? ¿Por qué? Bueno, Efesios 2:1 lo dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, los deseos de vuestros ojos, los deseos de vuestra carne. ¿Estábamos qué? Muertos. ¿Y quién te dio vida? Te dio vida. Y por eso usted responde ahora a las cosas espirituales. Pero antes de que nos diera vida, respondíamos a qué? A las cosas carnales. ¿Cierto? Y no sé si usted perdón que haga otro paréntesis. No sé si usted cuando se emborrachaba un sábado y el domingo amanecía enguayabado y el lunes decía, no vuelvo a tomar. Bueno, martes, miércoles, jueves, viernes, no tomaba. Usted cumplía esa promesa, pero el sábado la rompía. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. Y era esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado. Estaba esclavizado. Hoy somos esclavos de Cristo, siervos de justicia. No sé si querías dar un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, el punto número 2 es la reunión donde Pablo, pero hubo algo tan interesante que para no afectar a los hermanos que estaban presentes, Pablo se reúne aparte con los apóstoles para hablar acerca de este asunto. El versículo 3 al 6 dice, léalo conmigo, por favor. Estoy leyendo la NTV. Versículo 3 dice, sin embargo, ellos me respaldaron. ¿Quiénes lo respaldaron? Pablo llega a Jerusalén, presenta a Tito, a muchos de ellos no les gustó, estaban los falsos maestros ahí. Pablo llega, les presenta, pero ahora en el versículo 3, sin embargo, ellos me respaldaron. Entra a la reunión con ellos, Pablo y los discípulos del Señor, entra a la reunión y después de hablar por aquí, por allá y de comparar, entonces dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Ahora, esto que los apóstoles hicieron de no circuncidar o de exigir que se circuncidara Tito, ¿venía de su corazón o era plan de Dios que sucediera así? Ya Dios estaba orquestando todas las cosas. Y esto tiene un final feliz. Un final no como Pablo lo había pensado, no como los apóstoles lo había pensado, o no como ellos habían actuado, sino como Dios ya lo había orquestado desde antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 4, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos, obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Dígalo conmigo, gracias a Dios no soy esclavo del pecado, pero sí de Cristo. Versículo 5, pero no nos doblegamos ante ellos. Imagínense que estando Pablo, los discípulos y los líderes, los falsos maestros empujando. ¿Se dan cuenta que es gentil? ¿No se dan cuenta de que él no está circuncidado? ¿No se dan cuenta a la final de que Pablo no está predicando un evangelio sincero, ni que él tampoco es sincero? ¿No se dan cuenta de que Pablo está predicando un evangelio incompleto? Imagínense la presión
que se sentía en esa reunión. Pero como el Dios eterno que usa las causas segundas estaba actuando en esa forma a través de Pablo, a través de los discípulos que el mismo Señor Jesucristo preparó, se llegó al punto que Dios quería que se llegara. ¿Cuál era? Versículo 5, pero no nos obligamos ante ellos. Vuelvo y reitero, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. O sea, que esa presión era como latente. Ningún parpadeo ellos dudaron de la obra de Dios a través de Cristo. En ningún momento. Y dice, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene ¿qué? Favoritos. Y saben que a veces tomamos este versículo, en la Reina Valera aparece, Dios no hace excepción de personas, y lo tomamos y lo incluimos en unas cosas, Dios mío, que no cabe. Pero Dios no hace excepción de personas en cuestiones de salvación, que es lo que habla. ¿Cierto? Entonces, hermanos, llega al punto interesante. Por favor, ubíquese en Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Es aquí donde sale la luz el propósito, otros propósitos del cual Pablo llevó a Tito a Jerusalén y se los mostró a ellos, un griego incircunciso, pero que había nacido de nuevo. A ese momento había una división, y la división era entre gentiles y ¿qué? Y judíos. Efesios 2:14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió ¿a quiénes? Acá dice, unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Mire lo que está pasando. La ida de Tito a Jerusalén, Dios demostrando de que ya no iban a ser judíos y gentiles, sino que iba a ser un solo ¿qué? Pueblo. Y ese pueblo aceptado por Dios únicamente es por la fe en quién? En Jesucristo. No por la ley de Moisés, que nadie podía cumplir, únicamente Jesús, el único que cumplió la ley. Pastor, y yo no cumplo la ley, entonces sí, en Cristo, porque Cristo es la ley. Cristo está en ti, soy cumplidor de ¿qué? De la ley. ¿Cristo es qué? La ley. Recuerda que él dijo, porque yo no he venido a ¿qué? A abrogar la ley, sino ¿qué? Entonces, si Cristo está en ti, es la ley. Ven, hermano. Dígale, está a su lado. ¿Escuchaste? Entonces, mi hermano, la palabra nuevamente dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y un muro, ese muro fue derribado ¿cuándo? ¿Cuándo fue derribado? ¿Cuándo se cayó el velo del templo? Hermano, judíos y gentiles ya están unidos. Y era algo tan tremendo que un judío entrara a la casa de un gentil. Eso era tan, podríamos decirle, tan abominable,
que un judío entrara a la casa de un gentil. Y mire la obra de Dios para unir a estos dos pueblos. Hechos capítulo 10, versículo 28. Ya no vamos a leer todo el capítulo 10 porque usted sabe que habla acerca de Pedro, la revelación de Pedro, y cuando él entra a la casa de Cornelio, que era un gentil romano. Hechos capítulo 10, versículo 28, búsquelo un momento, por favor. Ya vamos a volver acá. Vemos a Pedro aquí hablando acerca de este tema. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes en que un hombre judío se relacione con quién, con gentiles, o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Los judíos le decían a los gentiles que eran ¿qué? Impuros, inmundos. Para no ir al texto, acuérdese de que Pedro estaba en la casa y que de pronto tuvo hambre y que mientras estaba lo que le hacían de comer, subió a la azotea y que tuvo un éxtasis, un sueño profundo y vio que bajaba un lienzo y que dentro de ese lienzo, ¿qué era lo que había? Animales impuros y puros. Y Dios le dijo, Pedro, levántate y ¿qué? Mata y come. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, no pase o no entre por mi boca cosa inmunda, Señor, que eso no pase. Fue lo que le dijo Dios. No llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Aleluya. Imagínense, tú y yo que practicamos el pecado, vivíamos en el pecado, estábamos bajo la ira de Dios, estábamos separados de Dios, hermanos, y que éramos inmundos, porque la Biblia habla en el libro de Isaías que éramos trapos de ¿qué? De inmundicia, y un trapo de inmundicia en aquel tiempo era que una mujer cuando estaba en menstruación estaba en ¿qué? En inmundicia y era separada, hermano, del pueblo porque era inmunda. Nosotros somos comparados con trapos de inmundicia antes de convertirnos a Cristo. Y que nosotros antes éramos trapos de inmundicia y que ahora el Señor le está diciendo a Pedro que no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Sangre de Cristo ha hecho esto. Está santificado, purificado y nos ha hecho pueblo de Él. Amén. Hermano, Dios es misericordioso. No nos pagó de acuerdo a nuestros pecados. Vas a pensar un momento. ¿Qué merecía? Pastor, porque ¿por qué a él, a mí sí y a él no? Esto no depende del que quiere, del que corre. Esto es de Dios, porque Él así lo quiso, mi hermano. Él así lo quiso. Yo debo estar agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida y debo orar por los demás y predicar su evangelio, porque la obra de quién es? De Dios. Amén. Entonces, podemos mirar aquí que Tito fue llevado a Jerusalén por un motivo. Era Dios mostrando que ya no iba a ser un solo pueblo, sino que ¿qué? Iba a unir, que la pared ya se iba ¿qué? A derribar, a derribar. Entonces, esta reunión tiene algo tan hermoso y es donde Pablo comprueba, da a entender de que el evangelio que él predica y lo que predican los discípulos son iguales. Es auténtico el evangelio que predica Pablo. Entonces, esta reunión confirma que el mensaje de Pablo era el mismo de quienes, de los apóstoles, y que los creyentes gentiles y los judíos eran hermanos. Ahora, pregunta. Si usted por casualidad va a Jerusalén, un viaje, va a Jerusalén, y usted ve a uno de ellos en el muro de Lamentaciones con
¿Cómo se llama eso que se ponen aquí encima? Kipad. No, ¿cómo se llama eso? Kipad. Y lo ve usted en su sesión, usted le va a decir, hermano, ¿cómo está? ¿Qué le dirá, hermano? Bueno, ha creído en el Redentor, en Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por los pecadores y él ha creído en mi hermano. Pero si es judío étnico, no. Pues. Cuando Pablo está hablando, la Escritura está hablando de que Dios del mismo pueblo hizo dos, de dos pueblos hizo uno, pero aquel pueblo de Dios ahora es el que cree en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, mi hermano, este evangelio que Pablo había predicado por 14 años, hermano. Y esto es maravilloso cuando nosotros entendemos de que lo que Pablo había predicado, vamos a decirlo así, eh, eh, la palabra no es clandestinamente, es separado de los apóstoles, porque él se separó, él se fue instruido por el Señor aparte y predicaba un evangelio que quizás no sabía lo que predicaban los discípulos, pero en ese momento cuando ellos se unieron en esa reunión, entendieron algo. Mira lo que es Dios glorioso y hermoso. Comprobaron de que lo que Pablo estaba predicando 14 años por fuera, aislado de ellos, era lo mismo que estaban predicando los apóstoles. O sea, el evangelio que usted escucha, que predicamos, hermano, a la luz de la escritura, es el mismo que predicó Pedro, Juan y Pablo. Y ese evangelio verdadero es el que cambia el corazón de piedra a un corazón de qué? De carne. Imagínense nomás la comparación que hice al principio. Imagínense nomás si los discípulos hubieran cedido a que Tito se circuncidara, hoy hubiesen dos ¿qué? Corrientes religiosas. Los paulinos y los judíos que creían en Cristo más la ley. Pero como Dios obra, hermano, tan maravillosamente y todo lo orquesta para llevar a cabo su plan, esto es algo que nos maravilla, hermano. Y nosotros somos testigos mismos de que el evangelio puro es la que transforma el corazón del hombre. ¿Ven? ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Imagínense estas dos casas. Un reino dividido, ¿qué? No prevalece. Pero el Señor dice en su escritura de que de un solo pueblo que hizo, de dos pueblos unió ¿qué? Uno solo. Vamos a pasar al número 3. Hermano, cuando usted conoce el verdadero evangelio, ya usted sabe diferenciar en qué es el correcto y el incorrecto. A veces hay hermanos que tienen una base sólida, podemos decirla, en la doctrina de la gracia verdadera, pero que tienen otras prácticas. Son nuestros hermanos. Como por ejemplo, ¿son diferentes en qué? Bueno, resulta que aquí no bautizamos a los niños, ellos sí. Pero tienen en claro cuáles son las doctrinas básicas de la gracia y las practican. Por ejemplo, aquí celebramos la cena del Señor el primer día, el primer domingo del mes. Ellos de pronto la celebran todos los domingos. Y hay cosas que nos diferencian, pero nos une, ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos une? De que estamos de acuerdo en las doctrinas principales. De que, ¿cuáles son las doctrinas principales? Bueno, ¿cuáles son? ¿Alguien me puede decir alguna? Salvación por la fe en Cristo.
¿Qué más? ¿Van a pasar el examen, pastor? ¿Qué más? Solo fe, solo gracia, solo escritura, no emociones. Y estamos de acuerdo. Y a veces hay hermanos que se separan por esto. No somos hermanos, que tenemos distinciones. Pero cuando usted escucha a alguien decir que Dios no es un Dios trino, que Cristo no resucitó, hermano, o que Jesús no es Dios, imagínense, o que el Señor no volverá por segunda vez, y que para ser salvos hay que añadir muchas cosas y muchos ritos, y que no solamente el sacrificio de Cristo que salva, sino que agregar todas estas cosas, a esto sí debemos oponernos. ¿Ven? Entonces ahí dice, venga hermano, siéntese conmigo aquí. La Biblia dice esto, 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 esto y esto. Pero para eso debe usted ser instruido y capacitado. Porque no podemos hablar de alguien que no conocemos. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a poder hablar de la gracia de Jesús, la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo si no lo entendemos? Para nosotros poder hablar de esto, hay que conocerlo. ¿Eh? Acuerda el primer punto que hablamos acerca de las dos revelaciones, la general y la especial, que la general no era suficiente para conocer profundamente a Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren conocer profundamente a Dios? Los miércoles a las 7 de la noche. La especial. Usted, yo lo hacía. No sé si usted oraba y decía, Señor, revélate a mi vida. Señor, quiero conocerte. Y hacíamos 3, 4 días de ayuno. ¿Se acuerda? El Señor ahí, usted con la Biblia ahí, Señor ahí. Y está toda mi vida. Saque un tiempo para la devoción del Señor. Amén. Número 3, ya para finalizar, versículo 7 al 10 de Gálatas. Vamos a leerlo, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 7 al 10 dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los gentiles. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de qué? Ok, de hacer. Entonces la conclusión de esto, de los apóstoles, de esa reunión, la visita de Pedro, la postura de Tito, la decisión de ellos tuvo un final feliz, como Dios quiso que fuera. ¿Como Dios qué? Quiso que fuera. Bien, la primera conclusión pareció simple esta conclusión. Así como a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión, a Pablo el de la circuncisión, pero ambos el mismo mensaje. Escuche bien, 14 años Pablo predicando separado de los discípulos. Pero qué tremendo es Dios que ambos estaban predicando el mismo mensaje. No era igual al mensaje que estaban predicando ¿quién? Los falsos maestros. Ahora, en segunda conclusión, dice, fue lo que los dos se reconocieron a Pablo que se le había dado gracia no solo en la salvación, sino en el don especial de comunicar aspectos profundos. O sea que ellos reconocieron y dijeron, bueno, Pablo,
Yo sé que Dios te usa. Yo sé que Dios, y lo reconocemos, que Dios te ha dado a ti, y esto es bueno, que nosotros reconozcamos que Dios usa a otros en la predicación y en cosas profundas de la Escritura que a uno. Yo lo he reconocido en personas que Dios le da a ellos algo especial de comunicar el don de Dios. Pero Dios usa esto, ¿sabe para qué? A uno les da mucho, a otros les da poco, pero Dios usa ambas personas para edificar su cuerpo. ¿Para qué? Para edificar su cuerpo. Y Él sabe más que yo, eso ni le resta, ni le pone a Él, ni a mí me quita, sino que todo lo que Él tiene es por gracia de Dios. Y todo lo que Dios me ha dado, así sea menos, es por gracia de Dios. Y Dios así nos usa para que Él siga obrando en su plan perfecto. ¿Saben qué, hermano? Perfecto. La tarea, la tercera conclusión, perdón, fue que se dio a Bernabé y a Pablo la bendición de seguir predicando entre los gentiles y le dieron la derecha. Esta, cuando ellos le daban la diestra a ellos, se significaba algo muy importante. Era una aceptación. Ellos aprobaron lo que Pablo estaba haciendo, porque todo esto fue dado por Dios. Amén. Ahora, lo que ellos únicos le exigieron era que, ¿cuál fue la exigencia de ellos? ¿Que se ayudara a qué? ¿Sabes por qué pidieron ellos eso? ¿Sabes por qué? Porque las iglesias que Pablo había fundado tenían una cierta estabilidad económica y había pueblo gentil que era económicamente estable. ¿Lo sabían? Por eso Pablo dijo, con todo el gusto lo voy a hacer. Y así se hacía, se recogían ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban en escasez. Amén. Querido hermano, quiero que hoy usted haya entendido algo hermoso. Una, que pueden haber muchos mensajes atractivos. Pueden haber muchos mensajes que pueden mover tus emociones. Pero que un solo mensaje es el que cambia el corazón del ser humano. Lo pasa de las tinieblas a la luz. Y ese es el mensaje del evangelio verdadero. Y si quieres conocer qué es el evangelio en tu casa, vas a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Un solo evangelio, un solo mensaje. Y que si usted ha creído verdaderamente en este evangelio, hermano, se va a ver reflejado en qué, en su mente, en su hablar, en su actuar, en su caminar, y usted va a ser un cristiano estable. ¿Cristiano qué? Estable. Y ese evangelio que salvó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, ese evangelio sigue obrando hoy en todo el mundo, hermano. En todo el mundo. Cuando usted entra a las redes sociales, ponga en práctica la analogía principal. Cuando usted escuche a un predicador, usted ponga en práctica el billete falso y el billete que verdadero. Y usted va a notar la diferencia. El verdadero evangelio confronta. El verdadero evangelio no es aceptado por muchos. ¿Sabes? Este hombre llamado Wesley, no me acuerdo el nombre ahorita, Wesley, John Wesley, era un hombre que predicaba un evangelio sano, pero era un hombre muy perseguido, que donde él exponía el evangelio o lo apedreaban, o lo sacaban a insultos, o lo sacaban corriendo.
Y una vez él iba en su caballo, dice él en su libro, y dice que habían 3 días en que él exponía la escritura y que no pasaba nada, en el sentido que ni lo insultaban, ni lo apedraban, ni lo echaban, y él se bajó del caballo y se arrodilló y dijo, Señor, perdona mi pecado. Llevo 3 días y nadie me ha dicho nada, Señor, nadie me ha ofendido, nadie me ha gritado, nadie me ha tirado ladrillos, Señor. ¿Será, Señor, que el mensaje que estoy predicando es humano? ¿Será que el mensaje que estoy predicando, Señor, ya no es el tuyo? Y cuando él estaba terminando de orar, un campesino de por ahí de la vereda, con un ladrillo le pasó. Y dijo, Señor, gracias, gracias, porque ahora sé, Señor, que lo que estoy predicando no es falso. Se montó su caballo y se fue. Hermanos, el verdadero evangelio confronta. Y podemos ver que el apóstol Pablo tenía persecuciones, hasta un aguijón fue puesto en su cuerpo por predicar el verdadero evangelio. Y aún estos hombres falsos maestros decían que él no era un apóstol, no llamado por hombre, y que el evangelio que él predicaba no lo aprendió de Dios, sino de los hombres. Hermano, y él decía, si yo hubiese aprendido esto de los hombres, no tuviera estas persecuciones. Amén. Procuremos prepararnos en las escrituras y exponer el verdadero evangelio, el resto de la obra es de Dios. Amén. Póngase de pie. Den un aplauso grande al Señor. Cierra tus ojos un momento mientras cantamos al Señor. Le damos gracias a Él por su amor. Le damos gracias a Él por su misericordia. Le damos gracias a Él porque Él es bueno. Gracias, Señor. Qué glorioso intercambio que tú tomaste en nuestro lugar. Qué glorioso intercambio, Señor. Hermoso Señor eres. Ayúdanos, Señor,